¿Qué tal, estudiantes? Vamos a resolver la carpeta de recuperación de la experiencia número 1 para segundo de secundaria. El título que lleva nuestra experiencia de aprendizaje es Bienestar emocional y distanciamiento social. ¿Cuál es nuestra situación significativa? Milagros es un estudiante que manifiesta estar muy triste y sin ganas de estudiar. A veces tiene ganas de llorar. Ella sabe que todos los estudiantes del Perú están pasando por la situación de pandemia. Sin embargo, comprende también que es mejor guardar el distanciamiento social para protegerse del COVID-19. Entonces, ¿cuál va a ser el propósito de dicha experiencia? Plantear acciones favorables para cuidar el bienestar emocional propio y el de tu familia y sobrellevar el distanciamiento social con responsabilidad y sentido crítico. Nuestro producto va a ser la elaboración de una presentación en video, un afiche u otra idea creativa para proponer el cuidado de tus emociones y de la familia con la finalidad de sobrellevar el distanciamiento social con responsabilidad y sentido crítico. Nuestras evidencias, ¿cuáles van a ser? Organizar un gráfico o afiche que sintetice las ideas centrales del texto que vamos a leer. Elaborar un collage o dibujo para representar las emociones. Luego, encuesta para identificar qué emociones prevalecen en las personas en esta época de distanciamiento social. Una carta en la que se dé consejos y orientaciones acerca de cómo regular las emociones. Y representación gráfica, afiche, dibujos o video proponiendo acciones favorables para mejorar adecuadamente las emociones. Muy bien, entonces toda nuestra experiencia de aprendizaje número 1 se va a dividir en 8 actividades. Desde la número 1, que es elaborar un organizador gráfico para sintetizar ideas de un texto, hasta la número 8, que es elaborar una propuesta creativa de un video o tus representaciones favoritas. La primera actividad es elaborar un organizador gráfico para sintetizar las ideas del texto, cuyo título es Efectos del distanciamiento social en las emociones COVID-19. ¿Cuáles son los efectos psicológicos del aislamiento? Tú lees esta lectura, te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces y los subtítulos que contiene el texto. Una vez que termines de leer, tienes que responder de acuerdo al texto las preguntas 1, como por ejemplo, ¿cuál es la relación que hay entre el título y los subtítulos? ¿De qué habla el texto? ¿Cuál será el tema central? Todas esas respuestas están en la lectura. La número 2 también nos piden escribir la idea más relevante de los párrafos 1 y 2, también la idea más importante de cada uno de los párrafos del subtítulo número 2 y del subtítulo número 3. Y luego en la parte número 3 nos piden responder las preguntas como de qué trata el texto, qué ideas importantes nos revela el texto, cuál es el mensaje que transmite el texto. Recuerda que todas estas respuestas son de acuerdo a tu entendimiento de la lectura. En la número 2 nos piden elaborar un mensaje y lo represento de manera creativa. Aquí, ¿qué necesitamos hacer en esta actividad número 2? Lo que vamos a hacer es representar el mensaje del texto anterior a través de un dibujo o gráfico. También puedes hacerlo a través de un modelo como arcilla u otra alternativa. Y aquí nos dan 4 puntos importantes que siempre debemos manejar. Lo primero, recuerda las preguntas que respondiste de la lectura titulada Efectos del distanciamiento social en las emociones. Luego organiza y planifica tus ideas. Número 3, elabora y escribe una representación gráfica sobre el mensaje del texto leído. Y así sucesivamente. Entonces, nosotros hemos elaborado este dibujo donde podemos representar las emociones mencionadas en la lectura acerca del distanciamiento social entre las personas. Recuerda que tú puedes cambiar o variar el dibujo. Luego de realizar tu dibujo, de acuerdo al texto anterior, tienes que evaluarte, como por ejemplo, toma en cuenta los procesos de lectura, efectos del distanciamiento social en las emociones. Sí. ¿Reconozco el mensaje del texto leído? Sí. ¿Utilizo material que hay en casa para elaborar la representación de mi comprensión? Sí. ¿Soy creativo cuando elaboro mi representación gráfica? Sí. ¿Mi representación gráfica tiene un mensaje profundo? Sí. Luego tenemos que responder algunas preguntas, que son las siguientes. Escoge la emoción que más te acompañan en el aislamiento social. ¿Qué situaciones te llevaron a sentirla? ¿Cómo lo manejaste? Aquí está nuestra respuesta. Y luego
Luego nos indica probablemente hayas tenido deseos de salir y reunirte con tus amigos y amigas contraviniendo las normas. Nos preguntan qué decisión tomaste frente a las medidas de aislamiento social obligatorio, qué fue más importante para ti, cuidar tu salud o encontrarte con tus amigos o amigas, por qué tomaste esa decisión. Recuerda que todas las respuestas las puedes variar de acuerdo a tu comprensión. Actividad número 3. Titulado Conoce tus emociones en tiempos de distanciamiento social. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad número 3? Vamos a elaborar una infografía u otra representación, como un dibujo, canción o afiche o acróstico, que represente cómo te sientes emocionalmente en la actualidad en tiempo de distanciamiento social. Para ello, revisa el cuadro de emociones que luego vamos a resaltarlo y tomar en cuenta estas 3 recomendaciones importantes para elaborar nuestro afiche o dibujo. En este caso nosotros hemos realizado un dibujo que hemos colocado como título ¿Qué sientes en estos tiempos de aislamiento social? En el recuadro nosotros hemos escogido las siguientes emociones: el miedo, la soledad, la tristeza, la rabia y el pánico. Como observas, aquí está nuestro cuadro de emociones donde marcamos las que hemos representado en nuestro dibujo, y una vez terminado debemos responder las preguntas que observas. Escoge la emoción que más te acompañó durante el aislamiento social, qué situaciones te llevaron a sentirla, cómo la manejaste, y luego probablemente hayas tenido deseos de salir y reunirte con tus amigos y amigas contraviniendo las normas. ¿Qué decisión tomaste frente a las medidas de aislamiento social obligatorio? ¿Qué fue más importante para ti, cuidar tu salud o encontrarte con tus amigas o amigos? ¿Por qué tomaste esa decisión? Recuerda que todas las respuestas dadas las puedes modificar de acuerdo a tu criterio. La actividad número 4, titulado Construye tus emociones positivas. ¿Qué necesitas hacer en esta actividad número 4? Debes elaborar una infografía u otra forma más creativa que represente cómo te gustaría sentirte en estos momentos de aislamiento social. Para ello, tienes que analizar el cuadro de sentimientos positivos de tus emociones, seleccionando una o más. En este caso, nosotros hemos optado por realizar un dibujo de qué emociones nos gustaría sentir en estos momentos. Las emociones que hemos escogido son la alegría, la tranquilidad, la paciencia y la seguridad, como estás observando resaltadas en nuestro dibujo. Luego de terminar, vamos a evaluar nuestro aprendizaje. Número 1. En términos generales, ¿estás satisfecho con quien eres? Siempre. ¿Te cuesta expresar tus emociones con palabras? A veces. ¿Expresas mejor tus emociones con una representación gráfica? Siempre. Cuando haces algo mal, ¿te criticas a ti mismo internamente? Casi siempre. ¿Sueles detenerte en un momento y pensar por qué estás sintiendo una emoción en concreto? Siempre. ¿Te consideras capaz de influir positivamente en los sentimientos de alguien que está pasando por un mal momento? Casi siempre. ¿Te cuesta mostrar tus sentimientos a aquellos que más quieres? Casi siempre. Cuando estás estresado, estresada o tienes varias preocupaciones, ¿sabes cómo resolverlo? Casi siempre. Recuerda que esto es de acuerdo a cada persona, tú lo puedes cambiar o modificar. Actividad número 5. En la actividad número 5 lleva por título Elabora una encuesta. ¿Qué necesitas hacer ahora en la actividad número 5? Elabora una encuesta en base al problema de la lectura, efectos del distanciamiento social en las emociones, considerando las variables emociones y distanciamiento social, que contenga 10 preguntas. Entonces, primero vamos a recordar nuestra lectura sobre las emociones y el distanciamiento social. Luego puedes hacer un cuestionario de 8 o 10 preguntas cerradas donde las respuestas tengan 3 alternativas, de las cuales deberán escoger una, y luego de terminar nuestra encuesta puedes iniciar a entrevistar a tus vecinos o familiares. La encuesta que nosotros estamos proponiendo es la siguiente, solo basada en 8 preguntas, como por ejemplo, ¿cómo te has sentido durante el aislamiento social? Número 2, ¿cuánto sientes que la pandemia del coronavirus ha afectado en tu vida? ¿Has sido capaz de parar o controlar nuestras preocupaciones? ¿Con qué frecuencia has realizado las acciones recomendadas
por el MINSA para protegerte del coronavirus, y así sucesivamente una serie de preguntas de acuerdo al texto que hemos leído. Recuerda que estas preguntas tú las puedes modificar o variar. Actividad número 6 lleva por título Interpreta tu tabla de frecuencias estadísticas. ¿Qué vamos a realizar en esta actividad número 6? Elabora una tabla estadística con los datos en porcentajes de la lectura que leíste primero, luego interpreta los resultados que conseguiste en la tabla. Estas son las 4 recomendaciones que nos están dando. Recuerda que nosotros vamos a trabajar con una tabla de frecuencias. Entonces aquí nos dan el concepto de qué es una tabla de frecuencias, tipos de frecuencias, la frecuencia absoluta, que representa el número de veces que un dato se repite dentro de un conjunto, y la suma de dichas frecuencias absolutas corresponde al número total de datos, que es una información muy importante. Luego tenemos la frecuencia relativa, que se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos. Y además la suma de todas las frecuencias relativas siempre es igual a 1. Teniendo en cuenta esas definiciones, lo que vamos a hacer es realizar nuestra tabla de frecuencias del primer párrafo de la lectura anterior. Entonces, ¿qué variables tenemos? En el texto, como puedes observar, aquellas variables que están en porcentaje son impacientes por volver a la vida normal, preocupados por su salud, se sienten solos y enojados por las restricciones de su libertad. Donde el único dato que tenemos es la frecuencia relativa porcentual, pero hay que tener mucho cuidado. Recuerda que si se trabaja con la frecuencia relativa, la suma te tiene que dar 1, de acuerdo a los conceptos mencionados. Luego, la frecuencia absoluta, recuerda que la suma de todas las frecuencias me da el total de datos, que son 14.000 personas encuestadas. La frecuencia relativa porcentual, la suma llega a ser el 100% que representa el total. De acuerdo a los datos que tenemos, cuando uno suma los porcentajes de acuerdo a la lectura, no te va a dar 100%, por lo que nosotros estamos optando por cambiar un dato. ¿Y cuál es ese dato? El siguiente. Cuando nos indican el 43% de encuestados dijeron estar impacientes para volver a la vida normal, nosotros estamos considerando solo el 40%. Y además, los que indican preocupados por su salud, que son el 34%, nosotros estamos considerando el 33%. Mientras que los que se sienten solos son el 15% y los que están enojados por las restricciones a su libertad, el 12%. Al sumar, resulta 100%. Ahora, ¿cómo yo voy a encontrar la frecuencia relativa HI? Para eso lo que vas a hacer es simplemente dividir los porcentajes entre 100. 40 entre 100, 0,4. 33 entre 100, 0,33. 15 entre 100, 0,15. Y por último, 12 sobre 100, 0,12. La suma de estos decimales resulta 1. Ahora, ¿cómo vas a conseguir la frecuencia absoluta? Para eso lo vas a multiplicar a cada una de las frecuencias relativas a estos decimales, lo vas a multiplicar por 14.000, que es el total de datos. Entonces, 0,4 por 14.000, 5.600. 0,33 por 14.000, 4.620. 0,15 por 14.000, 2.100. 0,12 por 14.000, 1.680. Y la suma de las frecuencias absolutas nos da el total de datos, que son 14.000. ¿Qué conclusiones o interpretaciones podemos indicar? Por ejemplo, que 5.600 personas encuestadas se sienten impacientes por volver a la vida normal. 2.100 personas encuestadas se sienten solas. 1.680 personas encuestadas se sienten enojadas por las restricciones a su libertad. En el segundo párrafo, donde las variables son las siguientes. De las personas encuestadas, el 55% se preocupa por los vulnerables o débiles. El 31% se siente feliz por pasar tiempo en familia. El 22% se inspira en la forma en que las personas se están adaptando. Esas van a ser nuestras variables. Pero aquí tenemos otro problema.
La suma de estos porcentajes que nos da la lectura no llega a 100%, sino que lo sobrepasa. Para eso estamos realizando algunos cambios en estos porcentajes para poder escribirlos en la tabla de frecuencias. En vez de 55% estamos solo considerando el 50%, de 31% 30% y del 22% solo estamos considerando el 20%. La suma resulta el 100%. Recuerda que la suma de las frecuencias relativas es 1 y las frecuencias absolutas es el total de datos, que son 14.000. Ahora, ¿cómo puedo completar la columna de las frecuencias relativas? A las porcentuales las divido entre 100. 50 entre 100, 0,50. 30 entre 100, 0,30. 20 entre 100, 0,20 y esta adición resulta 1. ¿Y cómo consigo la columna de las frecuencias absolutas? A las frecuencias relativas los voy a multiplicar por el total de datos, que son 14.000. 0,50 por 14.000, 7.000. 0,30 por 14.000, 4.200. 0,20 por 14.000, 2.800. Y la suma de las frecuencias absolutas resulta 14.000. Luego, ¿qué podemos concluir? 7.000 personas encuestadas están preocupadas por los que son vulnerables o débiles. 4.200 personas encuestadas se sienten felices por pasar tiempo en familia. 2.800 personas encuestadas se sienten inspiradas por las personas que se están adaptando al aislamiento social. Luego vamos a evaluar nuestros aprendizajes. Vamos a responder el siguiente cuestionario. ¿Pudiste ubicar con facilidad los datos estadísticos de la lectura? ¿Efectos del distanciamiento social en las emociones? Sí. ¿Te fue fácil ubicar los datos en la tabla de frecuencia estadística? No, porque recuerda que tuvimos que cambiar algunos valores para poder establecer nuestra tabla de frecuencias. ¿Los resultados de la tabla te dicen algo? Sí. ¿Crees que la situación de Milagros se relaciona con uno de los problemas ubicados en la tabla? Sí. ¿Te fue fácil comprender la tabla que elaboraste? Sí. Actividad número 7. ¿Qué necesitas hacer primero? En esta actividad lo que vamos a hacer es escribir una carta, un texto informativo para Milagros, aconsejándoles sobre cómo llevar sus emociones durante el distanciamiento social. Recuerda lo siguiente. Vamos a tener 6 consideraciones muy importantes. Número 1. En esta actividad es importante que recuerdes la situación significativa de Milagros, quien se encuentra triste por el aislamiento social. Número 2. Debes recordar la lectura que leíste sobre los efectos del distanciamiento social en la salud emocional de los adolescentes. Número 3. Es importante organizar y planificar datos o elementos que te puedan ayudar a escribir la carta a Milagros. Número 4. Reflexiona ahora. ¿Qué consejo le darías a Milagros para que ella pueda sentirse bien durante el distanciamiento social? Número 5. Escribe una carta dándole un consejo que necesita. Y número 6. Revisa lo que escribiste y corrige si es necesario. Como estás observando en esta imagen, nosotros hemos escrito una carta utilizando como título Emociones en esta época de distanciamiento social. Hemos resaltado algunos temas importantes de la lectura leída y también hemos dado algunos consejos de cómo Milagros puede enfrentar el distanciamiento social. Recuerda que esta carta tú lo puedes modificar de acuerdo a tu criterio. Actividad número 8. Elabora una propuesta creativa de un video o tus representaciones favoritas. En esta actividad número 8, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un video de 5 minutos para representar la importancia del cuidado de las emociones y así promover una vida saludable y feliz. Si no cuentas con un celular, puedes plantear otra propuesta creativa. Nosotros hemos propuesto un video.
luego de haber finalizado el video que hemos elaborado, tenemos que evaluar nuestro aprendizaje a través del siguiente cuestionario. ¿Te fue fácil ubicar los datos estadísticos de la lectura? Sí. ¿Crees tú que es fácil comprender y determinar la frecuencia absoluta y relativa de una tabla? Sí. ¿Crees tú que a través de los gráficos u otra estrategia pudiste comunicar cómo te sientes? Sí. ¿Te fue fácil comprender el mensaje de la lectura, efectos del distanciamiento social en las emociones? Sí. ¿Consideras tú que es fácil escribir una carta aconsejando a una persona sobre cómo mejorar dificultades y o emociones presentadas? Sí. ¿Crees tú que hacer dibujos, collage, modelado con arcilla, plastilina o hacer una representación gráfica te ayuda a comunicar tu estado emocional? Sí. ¿Te fue fácil plantear acciones favorables para mantener tus emociones equilibradas? Sí. Con esto estamos terminando la experiencia de aprendizaje número 1 para los estudiantes de segundo de secundaria. Espero que hayan entendido. Recuerden que el próximo video será hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Nos vemos.